Un saludo a todos. Somos alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y vamos a presentar nuestro proyecto de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Diseño Digital del grupo 2M5. Comenzamos. El funcionamiento del proyecto se basa principalmente en la transmisión de datos de entrada mediante circuitos lógicos, reforzando así los temas vistos durante el curso de Fundamentos de Diseño Digital. Primero, tendremos nuestro dispositivo de entrada, como lo es el Deep Switch, cuya principal función es permitirle al usuario ingresar las combinaciones o datos que deseamos visualizar en nuestro entorno de salida, en este caso un display de 7 segmentos. Después de ingresar el dato de entrada, tendremos una retroalimentación al circuito integrado 74153, correspondiente al multiplexor, pues su función será generar una señal a la salida con dicho dato de entrada, la cual será enviada al demultiplexor. También tenemos un contador 555 en su configuración estable, la cual genera pulsos de reloj dependiendo de la frecuencia que se le establezca de acuerdo a los valores de cada elemento que componen el circuito. Una vez generado el pulso, este servirá como señal de entrada para el contador de décadas 74193, que producirá una combinación binaria de 0 a 9, provocando la obtención de ciertas funciones de salida que ayudarán al desarrollo de operaciones del demultiplexor. Finalmente, el uso del demultiplexor tiene la finalidad de fungir como el medio de comunicación entre las combinaciones de entrada generadas por los circuitos antes mencionados, y a partir del proceso de comparación de las mismas podremos visualizar el cambio de estado alto o bajo de los segmentos en un segundo display. En el osciloscopio podremos observar el tren de pulsos que es emitido por el integrado 555 a una frecuencia de 2.5 Hz, que va a ser la misma frecuencia con la que prenderá cada segmento del display. Como es una frecuencia lenta, esto nos permite observar cómo prende cada uno de los segmentos, dependiendo del número que queramos ver en el display. Ahora, si aumentamos la frecuencia del integrado 555 a 7.5 Hz, podremos observar cómo el encendido de cada segmento del display es más rápido, y en el osciloscopio podremos observar el tren de pulsos que es emitido por esta frecuencia. Ahora, si aumentamos la frecuencia a 16.3 Hz, podremos observar en el osciloscopio el tren de pulsos emitido por el integrado 555 en su configuración a estable. Como sigue siendo una frecuencia baja, nos permitirá observar en el display cómo prende cada uno de sus segmentos, y poco a poco podremos ver en el display el número deseado. Si aumentamos la frecuencia del integrado 555 a 60 Hz, podremos observar cómo cada segmento del display enciende aún más rápido, ya que el tren de pulsos que se puede ver en el osciloscopio, su periodo es más corto, y casi podremos observar en el display los números deseados sin que sus segmentos parpadeen. Por último, si establecemos la frecuencia a 1 kHz del integrado 555 en su configuración estable, podremos observar en el osciloscopio que la señal dada por el tren de pulsos, su periodo es muy corto, lo cual provocará que los segmentos del display parpadeen demasiado rápido. Tan rápido que para nuestros ojos pareciera que los segmentos se mantienen encendidos, y así podremos observar los números deseados en el display de 7 segmentos. Para el código en VHDL, comenzamos con nuestra librería y el paquete a que accedemos. Creamos nuestra entidad proyecto y dentro de ella declaramos nuestras variables de entrada, A, que es de tipo vector, y E. Posteriormente nuestra variable de salida, S, que es también vector, y dígito. Continuamos con nuestra arquitectura y comenzamos a declarar nuestros procesos, iniciando con un if cuando E es igual a 0, y dentro declaramos un case when, donde asignaremos a cada dead switch un caso, y cuando generemos la combinación se encenderá el LED y podremos observar el dígito en pantalla. Si generamos la combinación de 1 o 2, etc. Cerramos nuestro case, y si la condición no se cumple, se mantendrá apagado. Cerramos nuestro if, y nuestra variable dígito tendrá el valor de 1, que servirá para cuando presionemos el push button de la placa. Ahora cerramos nuestro proceso. Después observamos en nuestro entorno Quartus 2
un circuito equivalente que permitirá apreciar cómo funciona el código. Por último, podremos ver las conexiones y la asignación de cada pin que hemos proporcionado a nuestra placa para la resolución del ejercicio. Otra opción para resolverlo es usando la declaración with_select. De igual forma, declaramos nuestras variables de entrada, A y E, de tipo vector, y nuestra salida, dígito y S, que también es vector. En nuestra arquitectura podremos observar la declaración donde S tomará el valor de cada segmento cuando hagamos la combinación en el DID switch. De igual forma, observaremos el circuito equivalente y nuestra asignación de pin. Procederemos a colocar cada uno de los números. Recordando que funciona el DID switch, funciona como si fuera un teclado de números. Ahora tenemos el circuito a una frecuencia de 7.7 Hz y vamos a proceder a colocar los datos. Aquí ya se visualiza el dato 0 y se puede observar en el display de ánodo común el recorrido de cada segmento. El 1, 2. Como se puede observar, ya la transmisión del dato es mucho más rápida y casi se puede observar el dato. Ahora tenemos el circuito a 16 Hz, modificando el circuito de temporización del 555, y tenemos que vamos a transmitir el dato. Se puede observar que ya el dato en cada encendido y apagado de cada segmento es mucho más rápido. Procederemos a colocar cada uno de los datos, recordando que cada dato pasa por el multiplexor y el demultiplexor. Ahora se tiene el circuito a una frecuencia de aproximadamente 52 Hz, bueno, entre casi 50 y 60 Hz, que es el promedio del efecto estroboscópico que el ojo humano alcanza a ver. Ahí ya se ve casi el dato completo, como en este caso, casi se puede observar sin ningún parpadeo. Y si seguimos aumentando la frecuencia del 555, va a llegar un momento en que el dato se va a quedar fijo, como en este caso. Finalmente tenemos el circuito a una frecuencia de 956 Hz, casi 1 kHz. Y en este observaremos que si la transmisión del dato va a ser fija, ya no habrá ningún parpadeo de ningún segmento del display de ánodo común, como en este caso. Entonces procederemos a pasar cada uno de los números. De nuestra parte eso ha sido todo. Espero hayan disfrutado del video y nos vemos hasta la siguiente.